Verano del 217 a.C. El joven y astuto general cartaginés Aníbal Barquer prosigue su amenazante invasión del norte de Italia con la mira puesta en destruir la tiránica República Romana. Tras perder la batalla del río Trebia apenas unos meses antes, el Senado romano estaba sumido en el pánico. Sabían que un Aníbal victorioso se volvería cada vez más audaz y su ejército, más confiado. Ante la situación, el Senado romano nombró rápidamente a 2 cónsules, Ganio Gémino y Cayo Flaminio. Los cónsules electos se pusieron manos a la obra para reclutar nuevas legiones, tanto de Roma como de sus aliados latinos. Sabían que Aníbal descendía hacia el sur, pero no estaban seguros de qué dirección exacta provenía. Así pues, los 2 cónsules romanos dividieron sus ejércitos. Flaminio estacionó su ejército en la ciudad romana de Arecio para bloquear cualquier posible avance hacia el oeste del ejército de Aníbal, mientras que Gémino estacionó sus fuerzas en la ciudad romana de Araminio para bloquear el avance hacia el este. Una vez que Flaminio supo que Aníbal había burlado y eludido tanto a su ejército como al de su compañero consular, reunió rápidamente sus tropas en Arecio, unos 25.0 hombres, y persiguió al general cartaginés. Los romanos tuvieron la impresión, posiblemente fomentada por Aníbal, de que los cartagineses se dirigían al sur, quizás incluso hacia la propia Roma. Los romanos los perseguían tan rápido que no pudieron realizar un reconocimiento adecuado, pero se acercaron a menos de un día de marcha de sus oponentes. Los cartagineses rodearon la ciudad romana de Cortona, guarnición, y el 20 de junio marcharon a lo largo de la orilla norte del lago Trasimeno. Al inspeccionar el área alrededor del lago, Aníbal decidió que esta era una posición ideal para contener y combatir a los romanos. Sin embargo, Aníbal no tenía intención de luchar frontalmente contra Flaminio, ya que esto solo les daría ventaja a los romanos. En cambio, el astuto general optó por aprovechar al máximo el terreno geográfico circundante para su ejército. Al amparo de la noche, dirigió el grueso de sus fuerzas a una zona cercana y boscosa con vistas al lago. Al igual que había obtenido su decisiva victoria en el río Trebia 6 meses antes, Aníbal volvería a desplegar tácticas de emboscada para atraer al impaciente e impulsivo cónsul romano Flaminio. Los romanos desconocían el tamaño exacto del ejército de Aníbal. Ignorantemente, asumieron que sus efectivos habían menguado durante su duro viaje hacia el sur, un error que les costaría caro. Según el historiador antiguo Polibio, el ejército cartaginés era enorme, quizá con un total de 50.000 soldados, y gran parte del ejército estaba formado por tribus de la Hic de la región circundante. Las tribus de la Hic cercanas se habían enterado de las noticias en el río Trebia, principalmente por sus vecinos y primos de la Hic que habían participado en la gran victoria, así que finalmente decidieron que los cartagineses eran los favoritos en el conflicto que se avecinaba y se aliaron con ellos, uniéndose a las filas de Aníbal contra los romanos. A cambio, también esperaban obtener un gran botín y recibir grandes recompensas por su leal servicio. Pero, por encima de todo, los galos buscaban venganza contra su feroz vecino romano, por haber sido expulsados de sus tierras tras perder demasiados conflictos a lo largo de los años contra su némesis más poderoso. Temprano a la mañana siguiente, la columna romana que marchaba había alcanzado la posición de Aníbal. Se sintieron atraídos por el campamento cartaginés, que tenía hogueras que emitían humo visible en el aire desde la distancia. Mientras los romanos marchaban a lo largo del lago, una densa niebla había atravesado la zona, dificultando la visibilidad. La niebla era tan densa que la columna romana que avanzaba hacia el oeste por la orilla del lago ni siquiera podía ver la línea de agua. Condiciones perfectas, pero para el ejército equivocado. Su columna frontal comenzó a separarse del resto. No se sabía con certeza si fue intencional o no. Quizás la visibilidad era tan escasa que el frente no se percató de su gran avance. La niebla se espesó sobre el lago y se adentró más tierra adentro. Para entonces,
los soldados romanos apenas podían ver a pocos metros de distancia. La columna avanzaba a ciegas. Finalmente, el frente vio lo que parecían ser tropas cartaginesas formadas, esperando pacientemente. Al acercarse, confirmaron que eran los hombres de Aníbal, infantería pesada africana y libia. Las mejores tropas de Aníbal formaban filas disciplinadas, casi como si supieran que los romanos venían y de dónde venían. Para entonces, la columna romana estaba demasiado extendida y la visibilidad era demasiado limitada. Si se hubieran dado órdenes de detenerse o de no atacar, no se habrían transmitido correctamente. Con una vista invisible, las legiones pesadas romanas del frente cruzaron miradas con los cartagineses y se prepararon para el combate. El joven general había colocado estratégicamente sus tropas pesadas para bloquear el avance del ejército romano. Se reunieron, formaron una línea cohesionada y cargaron implacablemente contra la infantería pesada africana y libia. Los hombres de Aníbal se prepararon. Se les había encomendado una tarea específica para mantener a los romanos en su posición. El resto de la columna de Flaminio pronto los alcanzó, pero no estaban completamente seguros de lo que ocurría debido a la espesa niebla. Aníbal y sus hombres tenían una línea de visión más clara desde un avión elevado, con observadores posicionados para señalar los acontecimientos actuales. Esperaron pacientemente a que los romanos se detuvieran por completo. Flaminio aún no se daba cuenta, pero había caído en una terrible trampa. Aníbal tenía a los romanos justo donde quería. La señal estaba dada. Los gritos de guerra de la Galia. Los íberos cargaban colina abajo. Los romanos podían oír la estampida, pero su visión seguía obstruida. No tuvieron tiempo de formar manípulos. Algunas unidades ni siquiera entendían lo que estaba sucediendo. Flaminio intentó formar a sus hombres, gritando órdenes, pero las órdenes no significaban nada cuando sus tropas estaban completamente confundidas. Todo el ejército cartaginés se abalanzó sobre los romanos. El terreno mismo favorecía a Aníbal. El lago al sur no dejaba espacio para que los romanos maniobraran. Al norte, las colinas estaban dominadas por el enemigo. Además, la densa niebla cegadora impedía a los romanos formar una línea de batalla cohesionada. Todo esto se coordinó con cuidado y maestría. Las tropas ligeras cartaginesas surgieron de las colinas. Los galos, íberos y númidas atacaron con ferocidad a los desprevenidos romanos. Los romanos quedaron completamente acorralados, de espaldas al profundo lago. La infantería pesada de Aníbal los tenía bloqueados por delante, mientras que su caballería los atacaba y los bloqueaba por la retaguardia, acorralándolos aún más. Ya no había escapatoria viable para los hombres de Flaminio. Los romanos solo podían luchar por su propia existencia, pero incluso esto parecía inútil, ya que los superaban en número en una proporción de 2-1. Flaminio gritó órdenes, pero fueron ahogadas por la masa de hombres que gritaban y luchaban. A medida que persistía la conmoción del combate, las formaciones romanas se desintegraron, dejando a los soldados aislados y luchando a muerte. La enorme masa y tamaño del ejército cartaginés fue suficiente para hacer retroceder las líneas defensivas romanas hacia el lago. El combate cuerpo a cuerpo fue extremadamente brutal, incluso para una batalla de la antigüedad. Los hombres eran aniquilados en masa, en su mayoría soldados romanos. Pero incluso con todas las ventajas cartaginesas, los legionarios romanos seguían siendo una amenaza viable y lucharon con uñas y dientes, eliminando una cantidad considerable de tropas enemigas en la embestida. Pero dadas las terribles circunstancias, ninguna valentía romana, ni siquiera la desesperación, sería suficiente para detener la abrumadora fuerza de Aníbal. Sus hombres continuaron el avance, avanzando con paso firme, paso a paso, obligando a los romanos a retroceder hacia la orilla del lago. La retaguardia romana estaba siendo devastada por la caballería enemiga hasta que, tras un breve combate, no quedó nada. Los informes sugieren que las tropas que no habían muerto en la retaguardia optaron por abandonar sus armas y huir al lago.
pero muchas se ahogaron debido a su armadura o a su incapacidad para nadar. Los galos, en particular, lucharon con la misma ferocidad que cualquier otro en el campo de batalla. Se decía que albergaban un terrible resentimiento contra el cónsul romano Flaminio, ya que éste se había ganado una notable reputación como exterminador de galos por sus campañas contra las tribus en años anteriores. Según el historiador antiguo prorromano Livy, quien registró 2 siglos después de la batalla que Flaminio se mantuvo activo y valiente en el campo de batalla, intentando reunir a su ejército y organizar una defensa antes de ser abatido por un galo llamado Ducario. La sección atrapada del ejército romano fue masacrada. Los hombres intentaron nadar hacia el lago y se ahogaron. La trampa de Aníbal, aunque exitosa, no logró rodear a los 6.0 soldados romanos que encabezaban la columna, quienes posiblemente eran los soldados romanos más experimentados en el campo de batalla, muchos de los cuales sobrevivieron y escaparon de la batalla en el río Trebia. Dada su resistencia hasta el momento, era probable que estos hombres fueran los mejor preparados para la batalla. Al darse cuenta de que sus camaradas habían sido masacrados y que no podían influir más en la batalla, avanzaron y finalmente rompieron el bloqueo de Aníbal. Para entonces, el único pensamiento que albergaban era la supervivencia, así que continuaron adelante con la esperanza de escapar, lo que inicialmente lograron. Más tarde ese mismo día, los hombres de Aníbal los alcanzaron, rodeándolos en una ciudad cercana. Los fugitivos romanos se rindieron a una fuerza al mando de Maarbal con la promesa de ser desarmados y liberados. Aníbal posteriormente desaprobó la promesa de su hermano, vendiendo a los romanos como esclavos mientras permitía la libertad de sus aliados. Las pérdidas en la batalla fueron bastante significativas, ya que todo el ejército romano murió o fue capturado. Todo un ejército consular fue aniquilado en una tarde. Aníbal sufrió pocas pérdidas en comparación, pero dado que estaba lejos de casa y en lo profundo del territorio enemigo, las pérdidas para el general cartaginés fueron significativas, ya que era más difícil reponer tropas. Aún así, el joven general continuaría su campaña en Roma hasta que ambos se encontraran de nuevo en Ca un año después. Dale a me gusta y suscríbete para ver más videos similares en el futuro.